Saludos, bienvenidos a mi canal de YouTube Marcela Stone. En esta ocasión vamos a elaborar una peineta decorada con flores y pistilos. Y en la parte de atrás vamos a utilizar la técnica de alambrismo con estos muranos y este alambre de bisutería. Bueno, para esto vamos a necesitar una peineta que mide, ya les digo, 5 centímetros de ancho. Vamos a utilizar flores de diferentes tamaños, colores y texturas. Miren, tengo flores rococo, tengo flores en piedras, tengo flor plástica y en azul turquí y toda la gama del azul. Pistilos vamos a utilizar estos dos pedacitos de pellón. Vamos a utilizar una pinza de corte o pueden utilizar una tijera. Vamos a utilizar esta pinza plana, punta fina. Aquí tengo una tijera, alambre de bisutería número 24 y muranos transparente, gris transparente, y tengo como ópalo que ya previamente coloqué dentro del alambre. Aquí hay aproximadamente 30 centímetros. Ok, para empezar, primero vamos a trabajar con el alambre y los muranos. Vamos a colocarlo alrededor de la peineta. Entonces fijamos el alambre en alguna parte de la peineta, en algún extremo. Empecemos de un lado hacia el otro. Vamos a doblar esta punta. Okay, ya quedó fija. Y ahora empezamos a colocar como ramitas. Hacemos ramitas alrededor de la peineta. Voy a hacer aquí una ramita de tres muranos. Porque hay que hacerlo separado, porque aquí van a ir las flores, y si las hacemos más corticas no se va a ver. Ok, hacemos, miren, lo pasé por debajo para que él quede fija. Aquí voy a colocar solo una. Le doy vuelta, voy girando. Ya saben, la idea es ir haciendo como las ramitas de un árbol. Antes de bajar voy a hacer una segunda, un poquito más alta. Le doy vueltas con la que hice previamente, y aquí, miren, voy a hacer una tercera que sea también altica. La idea es ir haciendo, como les digo, como las ramitas de un árbol. Si termina del lado atrás, no lo pasen por atrás porque se va a rodar. Pasémoslo por el lado de adelante, por el lado contrario. Miren, ahí ya queda fija. Ahora seguimos en la parte de arriba. Miren, cuando coloquemos esto así, ya se va a ir viendo, se van a ir viendo las piedras, no van a quedar escondidas. Así que de aquí ya seguimos a esta altura. Aquí vamos a colocar 3. Las pegamos haciendo un triángulo, y este si lo llevamos hasta abajo. Miren cómo comencé del lado atrás. Vamos a fijarlo del lado de adelante, así. Ahora voy a hacer 3 como estas. Hago una más chiquita, alzo una un poquito más grande, más altica que la otra, para que sobresalgan y no queden todas del mismo tamaño. Y ahora voy a bajar un poquito más. Ahora hago otra más bajita que esta.
Ya, ahora giramos en lo que resta del alambre y como empezamos atrás lo pasamos por delante y entre la peineta, entre los dientes de la peineta. Ok, aquí hacer uno aquí no se vería tanto, entonces vamos a pasar otra vuelta, vamos a hacer otra vuelta para sacarlo en la mitad. Van acomodando, entonces aquí en la mitad vamos a hacer una cortica, ahora hacemos una de a 3 que va a quedar más alta, giramos, sí, hacemos una de una solita, no la llevamos hasta abajo, hacemos enseguida otra para que queden dos del mismo largo. Ahora sí la llevamos hasta donde está la raíz principal y llegamos al final. Miren, así va a quedar. Ahora como vamos a darle otra vueltecita. Como empezamos por la parte de atrás, pasamos el alambre por delante para que ella quede más fija. Por este ángulo no lo hacemos, sino que seguimos otra más. Aquí voy a hacer una alta de 3. Voy a hacer una alta que sea de la misma altura de la más altica que hicimos en la mitad, o un poquito más abajo para que el centro sea como la parte principal. Esta la llevo hasta abajo, la paso por delante, ya saben, para fijarla. Ahora aquí voy a hacer una que tenga varias ramitas, una cortica, una más altica, voy a hacer otra más alta, en esta voy a hacer 5, esta va a ser la más altica, voy a hacer una más. Recuerden, simulando las ramas de un árbol. Damos una vuelta y hacemos otra más. La llevamos hasta la principal y giramos. Lo pasamos por delante. Vamos a girarla nuevamente, dejamos la pequeña de este lado así. Ahora vamos a hacer hacia el extremo. Voy a hacer una pequeña y voy a hacer una más alta de 3. Hacemos esta que es más alta. Esta de 3 y seguimos con otra que sea altita. Bien, esta más alta la voy a colocar, bueno, pero ahora la coloco así, mire. Vamos a llevar hasta abajo, dejemos la más alta así para que vaya acorde a las demás, vaya bajando. Ahora esta la paso por delante,
doy otro giro y la saco aquí al extremo. Ahora voy a hacer una de 3 como la que está de este lado. Miren, tiene como un dedo de largo. Hacemos esta de 3 muranos, tiramos, giramos y lo pasamos por delante. Lo pasamos por delante y fijamos. Miren, fijamos, ahora pasamos entre dientes. Si ustedes ven que les queda un huequito, pueden, miren, se devuelven con el alambre y hacen otra ramita más, una ramita adicional. Yo lo veo ya tupido, lo veo lo suficientemente tupido, entonces no voy a hacer otra ramita, pero como les digo, si a ustedes les queda un poquito, un vacío, ven un huequito, le hacen otra ramita. Ya vamos a cortarlo y esta punta vamos a tratar de pasarla por debajo de este alambre. No se pasó por debajo, pero ya quedó bien aplanada la punta. Igual eso no va a maltratar porque ahí vamos a pegar algo. Esta es la parte de atrás, no molesta. Miren, así va a quedar. Ahora, se me olvidó decirles antes que también necesitamos una pistola de silicona y barras de silicona. Vamos a hacerlo en esta parte. Ahora vamos a pegar este pellón que sobresalga como medio, un poquito menos de 1 centímetro de un lado y del otro. Miren, vamos a cortarlo porque esta va a ser nuestra. Empezamos y pegamos con silicona el pellón a la peineta. Entonces colocamos silicona en toda esta orilla. Sobre esta base es donde vamos a pegar las florecitas. La colocan que sobresalga más arriba. Apretamos unos segundos. No le coloquen ni mucho ni poquito. Así está bien. Voy a recortar un poquito de la parte de arriba. Recortamos para que no vaya a sobresalir. Igual en la parte de atrás también le pegamos el otro pedacito para que no vaya a maltratar nada en el cabello. Miren cómo queda en la parte de atrás. Ok, ahora presentamos cómo se verán las flores, cómo acomodamos las flores. Esta es una flor rococo grande. Colocamos las 2 grandes primero. Los pistilos, ya saben, van también en la parte de abajo. Entonces ellos los deberíamos pegar así. Unos que vayan para un lado y otros para otro. Ellos irían así. Por aquí iría esta
esta flor. Aquí hay este que es un azul diferente, lo podemos colocar de este lado. Aquí vamos viendo cómo se vería, algo así. Entonces primero peguemos los pistilos. Aplicamos un poquito de silicona de este lado, tomamos otro pedacito y vamos a colocar en esta punta, así también con silicona. Ahí. Esto depende también mucho de su creatividad. Si ustedes quieren colocar de este lado, es válido, no hay ningún inconveniente. Primero pegamos las flores más grandes, aplicamos un poquito no, bueno, lo suficiente a la flor más grande y la pegamos aquí en toda la punta. Ya ustedes jugarán como quieran distribuir los colores, pero sí les recomiendo que primero peguen las grandes y ya con los orificios que quedan van pegando más pequeñas. Okay, esta es grande, la voy a colocar en el otro extremo. Vamos a aplicar silicona. Estamos en toda la punta y presionamos unos segundos. Presionamos unos segundos hasta que seque. Ok, están secos. Ahora colocaré esta florecita pequeña aquí por dentro. Los que tengan silicona líquida, con la silicona líquida también pueden trabajar, les quedará bien. Yo siempre trabajo con la silicona en barra y hasta ahora no he tenido ningún inconveniente, no se despegan las cosas. Ok, siempre presionen por unos segundos. Esta la voy a colocar en la parte de arriba. Ya saben, de la más grande a la más pequeña van colocándola. Presionen y así sobrepuestas, que tapen un poquito las que están al lado. Presionamos un momento. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les llegue la notificación de los videos nuevos. Como dije en el anterior video, estaré subiendo videos los miércoles y los domingos, pero mucho más seguro los domingos. De todos modos, activen la campanita. Miren, así va quedando. Ahora estas grandes ya no las voy a colocar porque no me queda espacio. Bueno, hasta ahora no voy a colocar. Esta borlita que tenía pequeña creo que tampoco me va a quedar bien. Ahora estas pequeñitas que tienen hojitas, voy a colocar una en este lado. En este lado de la flor grande, presiono un momento. Como no es el mismo tono, de todo modo se nota, resalta. Voy a colocar otra
que esté aquí, que haga contraste con estos tres colores claros. Esta quedaría aquí oscurita, o sea que voy a colocar esta. El detalle de las hojas la hace más atractiva a esta flor. Siempre como colocándola encima de la que está abajo más grandecita. Presionamos unos segundos y está quedando. Miren, ahora esta chiquitica la podemos pegar, puede ser aquí arribita, aunque no hace contraste con la que está al lado. Aquí taparía ya mucho la flor. Pienso que aquí de este lado haría contraste con estas dos. Entonces le aplico un poquito de silicona porque esta sí es pequeñita, no necesita tanto, y presiono por unos segundos. Presionamos y ya queda pegada. Ok, saben que creo que esta la puedo colocar aún aquí adentro, pegarla a estas dos, mejor la gris. Bien, para que le dé más altura a la flor. Y le voy a aplicar goma a estas dos flores. La voy a pegar sobre estas dos flores. Después quitamos el exceso. Sostenemos un momento. Y vamos a pegarla aquí otro poquito. Quitamos un poquito de silicona dentro de la flor y sostenemos por unos segundos la flor para que pegue. Y quitamos el exceso de silicona que esté por las raíces. Miramos bien, aquí viene un poquito. Ok, ya así, miren cómo quedó. Ahora en la parte de atrás, para que no maltrate, no vaya a molestar los alambres, no se vayan a enredar con el cabello, voy a colocar esta parte. Miren que si yo la coloco no se ve por delante. Aquí la tengo que recortar un poquito, pero no se ve por delante. Entonces voy a recortarla un poquito como recorté la que estaba adelante, para que no vaya a sobresalir ningún lado. Y también creo que la tengo que recortar por donde está, o sea que debe ser de, ¿será? 6 centímetros y medio. La peineta es de 5 y colocándole medio centímetro de cada lado, un poquitico más. Miren, hacen las bases de atrás y de adelante. Le aplicamos, hacemos lo mismo, colocamos silicona. Pegamos que quede igual a la de adelante. Miren, sostenemos unos segundos y bien
apretadito para que quede bien pegado. Ya quedó bien pegada la parte de atrás, miren, muy suave. Hacer suave con su cabello, no queda ningún alambre en la parte de atrás que vaya a maltratar el cabello. Recomiendo colocar estas peinetas cuando ya el peinado esté elaborado para que no se les vaya a enredar en el cabello. Entonces, cuando ya tengan todo el peinado, colocan la peineta y así no tendrán inconvenientes en quitar y poner y que se vayan a enredar de pronto algunos cabellos en las raíces que hicimos en la parte de atrás con los muranos. Pero miren, tiene brillo, miren esta flor que divina, tiene brillo, color. Espero que les guste la combinación. Este es un pedido. Ok, ya saben, las invito a suscribirse, déjenme sus comentarios por favor, qué otros colores les gustaría de pronto en las peinetas o en las diademas que hemos elaborado. En la de alambrismo hemos elaborado una rosada con lila y otra gris con blanco. Coméntenme si les gustaría en otro color y la elaboramos en ese color como ustedes digan. Entonces las espero en los comentarios y muchas gracias por seguirme. También les recuerdo mi Instagram es @marcelastore13.